que estén aquí acompañándonos. Daisy, ahí está mi papá también conectado. Seguramente ahí está mi hermano. Jairo nos acompaña también, creo que es Gina. Jessy también nos acompañas. Juan Carlos, que ya lo saludamos. Melvita, Natalia, bienvenidos a todos. Quiero saber si hay alguna petición en este día en particular, antes de eh, arrancar con la oración. Si hay alguna petición que tenga alguno de ustedes para que podamos orar. Y luego iniciamos el tema en esta mañana. Hola, Pam, ahí está. Ahora sí lo vemos, pero está en silencio. No, sigue en silencio. Sí, sí, mijo. ¿Cómo está? Ahora sí. Muy Qué bueno. bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a mi papá, que también está aquí. Bueno, gracias, gracias, Pam. Vamos a orar entonces y comenzamos el estudio de hoy, que está muy interesante. Muy interesante. Vamos a orar. Abba Kadosh, nuestro Padre, poderoso, inaccesible, invisible, al que nadie ha podido ver, pero sabemos que está cerca de nosotros, que los cielos de los cielos no te pueden contener, ni el universo entero. Mucho menos, Señor, nuestras edificaciones, los templos que como pueblo hemos establecido, pero que aún así quieres morar en nuestros corazones, Señor. Ha sido siempre el anhelo de tu corazón morar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la intención del Dios del universo de acercarse a esta tierra. Gracias, Señor, porque nombraste, designaste a un Mesías que vino a esta tierra encarnado, totalmente hombre, y con las mismas tentaciones, pasiones, debilidades, pruebas, nosotros pasamos aquí en la tierra y nos dio el ejemplo. Queremos, oh Señor, al abrir tu palabra, pedirte tu espíritu, Señor. Anula nuestras palabras, anula nuestra carnalidad, que sea solo tu voluntad, tus palabras y tu espíritu, Señor, que nos ilumine. Te pedimos esto en esta mañana, orando, Señor, también por cada una de las personas que están aquí reunidas. Tenemos decisiones que tomar, tenemos problemas que enfrentar, tenemos pruebas, tentaciones. Señor, te pedimos tu espíritu, Señor. Pedimos, Señor, que venga sobre nosotros, Señor. Danos la salida, danos tu bendición, danos la respuesta, Señor. Oramos por los méritos de Yeshua, también por las necesidades físicas, por la enfermedad, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición, Señor. Responde nuestra oración, Señor. Bendice de manera especial a quienes están aquí, las familias que tenemos en nuestras mentes, también cada petición, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Ilumínanos, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en este día y gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Te alabamos. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, vamos aquí mientras Enriquito se nos une también. Voy a proyectar pantalla. No duden, por favor, en las dudas que tengan. Me van diciendo las dudas que tengan para ir aclarándolas. Y si no, nos queda de tarea. Muy bien, espero que todos estén viendo la presentación y me estén escuchando bien. Hoy vamos a continuar en el capítulo 1. Esperamos hoy terminarlo. Creo que sí. El objetivo de este capítulo de Juan es poder mostrar a ese Mesías que vino a esta tierra. Bienvenida a Darly y Diego, que también se unen allí. Y vamos justo en el versículo 29. Regálenme un segundo que alguien más está entrando aquí. Yesenia, bienvenida también. Bienvenidos a los que están uniendo. Yesenia también. Muy bien. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, quedamos en el versículo 28, en el domingo pasado, justo cuando, después de la pregunta que respondió Johanán o Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como lo conocemos en esta parte del continente, a la pregunta ¿quién eres tú? Hoy nos enfrentamos a otra pregunta que la colocamos en el grupo de estudiantes de Torá esta mañana y la pregunta es ¿dónde está el cordero del sacrificio? Bueno, Johanán el Inmersor, Juan el Bautista,
va a contestar esta pregunta en los versículos que vienen. Y es que encontramos que después de que se escribe Juan el apóstol, escribe acerca de Juan el Bautista, dice que al día siguiente, ubiquémonos en el versículo 29 del capítulo 1, que al día siguiente él ve a Yeshua, él lo vio, que se le acerca. Yeshua fue hacia esa zona del Jordán, recordemos el mapa que pusimos la vez pasada, hacia el oriente de Jerusalén, donde está el río Jordán y que desemboca en el Mar Muerto, zona donde vivían los esenios, que también hablamos de ellos un poquito, del cual pues Yeshua y Juan, tanto Juan el Bautista como Yeshua utilizan expresiones y tienen cierta cultura asociada a los esenios. Entonces Yeshua se acerca hasta esa zona del Jordán y Juan dice una frase poderosísima que hoy trasciende todavía el mundo entero cuando dice, he aquí, Hinei, en la versión del Código Real que ustedes están viendo en la parte inferior, dice Hinei, es decir, he aquí el Cordero de Dios o el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En la versión Código Real, que ustedes saben que estamos usando aquí, dice, he aquí el Cordero Elohim que arranca de raíz, qué hermosa expresión, ¿no? Que arranca de raíz el Yetzer Hará. Esta expresión Yetzer Hará es una expresión muy utilizada en el pensamiento hebreo. Yetzer Hará es nuestra intención al mal. Regálame un segundo, que aquí está entrando en este momento alguien y ya me devuelvo. Ya me devuelvo nuevamente. Ya le di el ingreso allí. Bien, aquí ya regresé a la presentación. Entonces les estaba diciendo, el Yetzer Hará, que aparece aquí en Juan capítulo 1. Ok, alguien me está ayudando allí a ingresar, muchas gracias. Aquí me está ayudando allí. El Yetzer Hará, que aparece aquí en la versión Código Real, les estaba diciendo, es un hebreísmo muy utilizado. Yetzer Hará significa nuestra inclinación al mal. Todos los seres humanos, como mi esposa lo expresó la vez pasada, si alguien me puede ayudar allí con las personas que van ingresando, les agradezco para darles a aceptar. Mil gracias. Como mi esposa lo expresó el domingo pasado, nosotros, el Señor nos dio un libre albedrío, ¿cierto? Tenemos esa libertad con la cual fuimos creados. Por eso el Señor, y lo vimos en las clases pasadas, hizo el plan, generó el plan de salvación, designó el Mesías antes de crear todas las cosas, porque precisamente teníamos esta opción. Lo que el Señor no quiere que escojamos, el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Vemos que Moshe, cuando presenta la Torah al pueblo, le dice al pueblo, aquí hay dos caminos, está el bien y está el mal. Elige el bien para que vivas, porque si eliges el mal, habrá consecuencias. La Torá tiene unas maldiciones, hay unos pecados de muerte, hay unas maldiciones para quien incumple la Torá. Pero por supuesto que siempre, y eso es lo hermoso que encontramos en la Escritura, es que siempre desde el comienzo existió la gracia. Siempre, desde el mismo Edén estuvo la gracia. Si la persona hace teshuvah, si hay arrepentimiento, el Señor extiende gracia. Es algo precioso que encontramos allí. Así que encontramos en esta versión Código Real que Yohanan el Inmersor dice de Yeshua que él es el que arranca de raíz el Yetzer Hará, es decir, la inclinación al mal del mundo. Qué precioso, ¿no? A pesar de que nosotros caímos en pecado desde Adán, todos hemos pecado, el Señor designó al Mesías, que fue totalmente humano, pero que tiene una misión, arrancar de raíz el Yetzer Hará del mundo, la inclinación al mal. Qué hermoso es poder cada mañana, cuando hacemos nuestras oraciones, decirle al Señor, así como Yeshua nos enseñó el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Y es decirle al Señor que subyugue nuestras inclinaciones naturales para que le sirvan bien, que haya inclinación bien en ese día. Es algo que el Señor nos invita a hacer en el modelo del Padre Nuestro. Recuerden que la oración del Padre Nuestro es un modelo. Usted la puede utilizar en sus oraciones diarias para seguir quizás un orden, para aprender a orar, es un buen orden,
Usted puede utilizar cada frase del Padre Nuestro para ampliar todo lo que quiere conversar con Abba Kadosh, con el Padre Eterno. Vamos a irnos un segundo a nuestra versión Logos, que utilizamos frecuentemente. Voy a compartir toda la pantalla un segundo. Y vamos a irnos aquí a Logos, logos.com. Es una buena página, pero pues no es la única. Vamos a ir a ver ese texto allí en Juan capítulo 1 y el versículo 29, que es nuestro texto central del día de hoy, con el cual esperamos ampliar lo demás. ¿Hay alguien allí en sala de espera? Les agradezco, muy amables. Aquí vemos en la versión griega y en español en Reina Valera del 60. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que vayamos al griego y encontramos el autor aquí de esta concordancia, pues también va colocando el significado de cada una de estas palabras. Él dice, el día siguiente está viendo a él, Jesús, viniendo hacia él y está diciendo, mira, el Cordero de el Dios. Y aquí hay una palabra preciosa, dice, el alzando el pecado del mundo. Quiero que nos concentremos en esta palabra alzando. En el griego que tenemos, digamos el original del griego que tenemos hoy en día, viene la palabra alzando. En la Reina Valera utiliza la palabra quita el pecado. Ya vimos en la versión código real que dice arrancar, el yetzer hará o la inclinación al mal. Vamos a ver esta palabra aquí, que es la palabra airo en el griego. Es un verbo primitivo que significa elevar, alzar, por implicación, fíjense, esto tan hermoso, cargar o llevar cargando. Aquí hay alguien, y esta expresión me gusta mucho, que cuando se habla de Yeshua, el Cordero de Dios, le da un primer significado, pero un segundo significado es aquel que carga. Y creo que hemos escuchado muchas veces esta expresión, ¿no? El que carga el pecado del mundo. Ya les voy a explicar el por qué es importante esta expresión alzar o cargar, que en las otras versiones vimos que es quitar o arrancar, pero fíjense que en el griego original dice cargar. Hay alguien que cargó sobre él el pecado del mundo y ese es Yeshua. Y se los voy a mostrar a través de la Torá. Vamos a ir a la Torá para entender esta expresión que Juan está tratando aquí de decir cuando dice, he aquí el Cordero de Elohim que lleva, que alza o que arranca el pecado del mundo. Vamos a irnos primero al libro de Éxodo, allí en la Torá. Recordemos que todo está anclado allí en la Torá y tenemos que ir constantemente a ella para sacar significados que pues son infinitos, como ahora lo hablábamos al comienzo con Juan Carlos. En Éxodo 12, cuando el Señor le da la orden al pueblo de Israel a través de Moshe que celebren el Pesa o la Pascua en el primer mes, el día 14, él le da unas instrucciones bien interesantes acerca de este cordero. Vamos a leer Éxodo 12, leamos desde el versículo 2. Él dice, este mes os será principio de los meses. Está hablando del mes de Aviv, en primavera. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. De aquí viene lo que Juan está tratando de decir, está anclado en la Torá. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Ojo con ese tema, un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta ahí. Entonces vemos aquí en este mandamiento que le da el Eterno a Moshe y a su pueblo, por supuesto,
Está diciendo varias cosas aquí en los mandamientos. Número 1, les dice cuál va a ser el principio de los meses, que es Abib. Les dice que hay dos fechas importantes de Abib con referencia al Cordero. Uno, el día 10 del mes primero debían separar un Cordero. No es tema de hoy, no es tema de hoy, pero recordamos que el día 10, precisamente el día 10, cuando Israel adentraba un cordero a sus casas, ya más tarde en Jerusalén, pues a la ciudad, iban y tomaban el cordero de un año sin mancha y lo entraban en la ciudad. Ese mismo día que había un válido en el día 10, él cumplió la profecía entrando a Jerusalén, cumpliendo esa profecía cuando Israel, el día 10 de cada mes, perdón, del primer mes, tomaba el cordero para examinarlo. Es un tema precioso. Y luego dice que el día 14 sería inmolado, lo inmolará toda la congregación. El día 14 es el día de Pesa o el día de Pascua. Ese día el cordero se sacrificaba como ese cordero del Pesa o de pasar por alto los pecados del mundo. Mucho que ver con lo que en este momento Juan está diciendo en el versículo 29. Justo en el día 14 del mes primero, ya lo hemos visto, Yeshua muere en el madero a la hora del sacrificio de la tarde. Yeshua muere precisamente por los pecados del mundo. Es un tema precioso. Entonces vemos allí que Juan aquí está tratando de llevar a quienes lo escuchaban allí, a sus discípulos y a otros, a ese cordero pascual. Ahora, esto tiene una riqueza impresionante. Vamos un poco más atrás a Génesis 22. Génesis 22 nos muestra cuando Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo Isaac por orden de Adonai. Adonai le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, como Yeshua, único, a quien amas, y ve y ofrécelo en uno de los montes de Moriah. Aquí, y como lo hemos visto, como lo vimos el año pasado, precisamente hace un año fue este tema en la Torá, vimos un significado preciosísimo en este capítulo con respecto al Mesías. Isaac era el hijo amado, así como Yeshua era el hijo amado de Dios. Vemos en algunos evangelios cuando él hace inmersión, la voz que sale del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Eh, Abraham, Abraham tiene que sacrificar a su único hijo. Yeshua fue sacrificado, era él es el unigénito del Padre, de acuerdo a la Escritura. Abraham tuvo que caminar 3 días, un camino de 3 días hasta llegar al monte Moriah. Bueno, Yeshua estuvo en la tumba durante 3 días, no completos por supuesto, pero estuvo durante 3 días también en la tumba. Abraham tuvo que ir al monte Moriah, muy probablemente en el mismo sitio donde fue erigido el templo o quizás al frente de él donde muere Yeshua. Recuerden que cuando vimos el misterio de la vaca roja, lo pueden ver en uno de nuestros videos, para que Yeshua cumpla la profecía de la vaca roja, tuvo que haber muerto de frente al santuario, así como era sacrificada la vaca roja. Y es quizás que cuando el Señor le dice que vaya a uno de los montes de Moriah, es probable que haya ido al lugar de donde Yeshua muere. Bueno, eso no lo sabemos, pero es probable que haya sido allí también. Pero estuvo allí, en ese sitio, allí donde más tarde fue Jerusalén, y allí iba a sacrificar a Isaac. Vamos a ir al versículo 6. Entonces vemos que Abraham dice que pone la leña sobre quién, sobre Isaac. Este es otro significado preciosísimo que vimos hace un año. Isaac cargó el madero, así como Yeshua tuvo que cargar el madero. Y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7, muy importante, atención. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Abba, como Yeshua le decía a su padre, Abba. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y ese es el título del tema de hoy. Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero del holocausto? Por supuesto que Abraham, inspirado por el Señor, dice, Adonai Jireh, Adonai Jireh. El Señor proveerá el cordero para el holocausto. Y esa pregunta trascendió
trasciende durante muchos siglos esa pregunta de Isaac a su padre Abraham diciéndole, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y es por eso que Juan se expresa de esta manera, como Juan queriéndole contestar a Isaac, diciéndole, mira, he aquí, aquí está el Cordero de Dios, ese que tú preguntabas allá en Génesis, cuando ibas a ser sacrificado, he aquí el Cordero de Dios, el que faltaba, el que quita el pecado del mundo. Ahora, la segunda parte, ya la vimos en el hebreo original, cuando dice aquí, el que carga el pecado del mundo, tiene que ver con el Yom Kippur. La primera parte de este versículo, regálame un segundo, coloco aquí el puntero, se refiere al Cordero de Dios, evidentemente se está refiriendo al Pesa, a la Pascua. Y esta segunda expresión se refiere al Yom Kippur, el día en que son borrados. Porque ya vimos que en el griego esta expresión es el que carga. Si vamos a Levíticos, este lo hemos estudiado antes, ahí también lo pueden ver en nuestros videos, pero con gusto todas las preguntas que hayan. En Levítico 16, cuando el Señor le da el mandamiento del día de la expiación o el Yom Kippur, que es el día 10 del mes séptimo, en el versículo 20, justo después de haber hecho la expiación, de haber llevado la sangre, primero el becerro, luego el macho cabrío muerto, hasta adentro al lugar santísimo, por única vez en el año, pronunciar por única vez en el año el nombre de Adonai y salir. Y sobre ese macho cabrío, el segundo, el que está vivo, dice, versículo 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. Estoy leyendo versículo 20, Levítico 16. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío vivo. Y dice que él, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, como aquí Juan está tratando de decir el pecado, poniéndolos así sobre quién, dice, sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22 es el clave, atención, y aquel macho cabrío cargará, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Claramente, Yohanan, cuando utiliza este verbo, que en el griego es alzar o cargar, se refiere al macho cabrío, quien sobre se confesaban los pecados y también era enviado al desierto. Claramente era un símbolo mesiánico. Lo vemos claramente cuando Yeshua dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba solo, así como ese macho cabrío era enviado al desierto. Claramente en este versículo de Yohanan, él está tratando de anunciar un evangelio completo, diciéndole, he aquí el Cordero de Dios, respondiéndole a Isaac la pregunta. Número 2, diciendo, es el Cordero de Pesa, el verdadero Cordero de Pesa. Pero segunda característica, es el que va a cargar, el que lleva el pecado del mundo. Y eso lo hacía el macho cabrío, símbolo mesiánico también, en el Yom Kippur. Precioso mensaje que nos trae Juan en el versículo 29 del capítulo 1, cuando ve a Yeshua. Versículo 30. Este es de quien dije, después de mí viene un hombre que ha avanzado antes que yo, porque fue antes que yo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan dice que él fue antes que yo si Jesús o Yeshua nace 6 meses después que Juan? Ya lo vimos en el tema del Sukkot, que Yohanan nació aproximadamente en primavera, muy probablemente en el Pesa, en la Pascua, y Yeshua nació en las fiestas de otoño, muy probablemente en el Sukkot. Así que no se está refiriendo, por supuesto, al nacimiento carnal o al cuerpo que se le dio 100% hombre a Yeshua, sino está hablando de que Yeshua era antes, que existía antes y por supuesto que tenía un propósito antes que Juan existiera. Sigue diciendo él, y yo no le conocía, pero para que se manifestase Israel, por eso he venido bautizando en agua. Versículo 32. Y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía al cielo como paloma
y reposaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, en quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo o en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Adonai. Fíjense que a Juan se le había revelado que a quien él viera que el Espíritu de Adonai descendiera y permaneciese en él, este es el que iba a bautizar en el Espíritu de Adonai. Y por eso él dice, y he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sobre este símbolo que aparece aquí como el Espíritu de Adonai, que de acuerdo al versículo es como paloma, no era una paloma, como paloma. Fíjense que también lo vemos en algunas de las profecías. Por ejemplo, Daniel cuando dice que vi una bestia como un león, como un oso, no es propiamente, pero es semejante. Aquí Juan dice que él vio al Espíritu, al Ruach HaKodesh, que descendía al cielo como paloma. Tenía esa figura. Ahora, aquí hay muchas interpretaciones con respecto a esta paloma. Por ejemplo, vemos la paloma en la inundación, en el diluvio, que fue la encargada de ir y regresar. Finalmente, su objetivo era indicar que había vida. O sea, la paloma la inundación o en el diluvio fue la encargada de anunciar vida. Ahí vemos un primer significado. Es un símbolo que utiliza el Señor para anunciar vida. Pero en el Tanakh, en los profetas, encontramos un significado interesante que quiero traer en este momento a ustedes para que podamos meditar en ello. Y es que la paloma también es símbolo de Israel. Vamos a ir al libro de Oseas. En el libro de Oseas, el capítulo 7, ahí los textos están en el pie de página también, capítulo 7, versículos 8 al 11. Aquí está hablando el Señor acerca de la iniquidad y la rebelión de Israel. Efraín era la tribu más grande del norte. Efraín se convirtió en un símbolo de esas 10 tribus de Israel que fueron dispersas. ¿Cuándo fueron dispersas? Ya lo vimos, alrededor del año 700, antes de la era común, cuando Asiria vino y dispersó al pueblo de Israel para no volver. Ellos no pudieron volver, eso ya lo estudiamos anteriormente. Hoy vamos a repasar un poquito de eso. Versículo 8 del capítulo 7 de Oseas dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Eso le ha ocurrido. Efraín fue torta no volteada. Yeshua utilizó esa expresión. Recuerden ustedes que en los evangelios Yeshua dice a quienes estaban allí que eran como tortas no volteadas, es decir, como medio asadas. Por un lado sí, por el otro lado no. Quizás como dice en Apocalipsis también, para los tibios. Versículo 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Fíjense que lo estaban devorando extraños su fuerza y él no se va a dar cuenta. Esto es un mensaje que trasciende hacia nosotros. Quizás el pecado, los pensamientos, lo que creemos, puede estar devorando nuestras fuerzas y no nos estemos dando cuenta. Dice que aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. Quizás como nosotros hoy en día, que no nos damos cuenta cuando llega el pecado o cuando estamos en el error. O quizás tiene mucho que ver con la iglesia Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le dice que eres ciego. O sea, no eres capaz de ver lo que está sucediendo. Bueno, así estaba Efraín, así estaba Israel en ese momento. Versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Adonai su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Fíjense el problema de Efraín, que no sabía que estaba en un error, porque creía que estaba bien, pero aún así no se volvió a Adonai su Dios, no lo hizo, ni buscaron al Eterno. Versículo 11. Efraín fue como paloma. Ahí está la misma expresión que utiliza Juan. Como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando Juan, en el contexto en que Juan escribe esto, Juan el Bautista expresa esta frase de que el Espíritu vino como paloma, claramente el pueblo de Israel tenía en su mente que Efraín era como una paloma, porque eran estudiosos,
del Tanakh y los profetas y sabían que el símbolo venía de allí. Así que, ¿por qué el Señor utilizaría este símbolo que también significa Israel, viniendo y posando sobre Yeshua? Quizás el Señor nos está diciendo aquí que Él quería unificar, que a través de Yeshua esos dispersos podrían volver nuevamente, que ellos podrían regresar nuevamente y ser parte del pueblo. Ahora, en un tema que nosotros dimos, que se llama el misterio de la carta de divorcio, explicamos eso. Vamos a ver solo algunos versículos en esta mañana. Vamos al libro de Mateo. Cuando vemos en Mateo capítulo 15, versículo 24, el Señor le dice a la mujer cananea y después también a sus discípulos les dice, no soy enviado, él dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua tenía un propósito. De hecho, cuando manda a los que van a ir a la ciudad, les dicen, por el camino de gentiles no vayáis, solo vayáis a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua tenía una misión y era traer esa paloma que estaba dispersa, que no sabía, que estaba en rebelión, que no ha vuelto al Señor, la debía atraer a sí mismo, a Israel, a su pueblo. Ahora, ¿por qué pasó eso? Recuerden que cuando vimos ese tema, hablamos que Jeremías, capítulo 3, no lo tengo allí, pero lo podemos buscar en este momento. Jeremías, capítulo 3, el Señor dice que le dio carta de divorcio a Israel. Dice, versículo 8 del capítulo 3 de Jeremías, dice, ella, hablando de Israel, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, aquí está hablando Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también con ella fue y fornicó. Claramente aquí Jeremías está mostrando que el Señor le había dado carta de divorcio a Israel, es decir, a la parte norte. Por eso fue dispersa. Ahora, en ese momento, cuando vimos ese tema, hablamos de Deuteronomio 24. Vamos rápidamente para poder entender el contexto a quienes no lo tengan todavía en su cabeza. Deuteronomio 24 dice que cuando a una mujer se le da carta de divorcio, o sea, su esposo le da carta de divorcio, dice el versículo 4 de Deuteronomio 24 que ella no puede volver a su primer marido. No puede volver, o sea, no puede. Que la despidió para volver a tomar después de que sea envilecida porque es abominación de la quien se le da carta de divorcio no puede volver a su esposo porque es abominación. Claramente Israel no podía regresar. Así que era necesario que muriera. Por eso Yeshua muere en el madero, lava la carta de divorcio y puede casarse con su novia. Es la razón, en el madero. Por eso es que aquí claramente el Señor dice en Mateo 15:24, no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo confirmamos eso? Pablo lo explica, lo vimos en aquel tema, en Romanos 7. Romanos 7, desde el versículo 1, él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, dice él aquí, los que conocen la Torá, es decir, va a hablar de Deuteronomio 24, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive, porque la mujer casada está sujeta para la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Cuando Yeshua murió, Israel, Efraín quedó libre de la carta de divorcio, fue clavada en el madero y por eso Israel pudo regresar. Por eso Pablo y los apóstoles se dedican a ir a Chipre, al Asia Menor, hablándoles, yendo a esas comunidades israelitas esparcidas en el mundo y por supuesto a los gentiles que vivían allí, a decirles, es momento de volver al Señor, ha sido clavada la carta de divorcio, podemos regresar al Señor, Él ha muerto. Por eso es que Pablo lo menciona de esa manera. Versículo 3, así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Es decir, la novia Israel, cuando muere Yeshua, queda libre de su carta de divorcio, o sea, puede volver a casar.
¿Y con quién se va a casar? Por eso resucita Yeshua. Yeshua resucita para darle una novia digna, para darle un novio digno a su esposa, que es Israel. Por eso él resucita, para ser el esposo. Deja las arras, su espíritu, y volverá para casarse con su novia. Es una historia de amor preciosa. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Claramente aquí Johanán nos está diciendo, o le está diciendo a su público, que es el Cordero de Dios, el que carga el pecado del mundo, él también es el que va a unir a Israel. Él es el que va a traer a los dispersos de Israel, a los que no han podido volver porque la Torá no lo permite. Con su muerte permite que todos los dispersos de Israel y nosotros, que de acuerdo a Romanos 11, que aceptamos al Mesías Yeshua, podemos ser injertados en el olivo natural, es decir, en Israel. Por eso es que la Biblia habla que solo Israel será salvo, porque quienes aceptamos al Mesías Yeshua, quienes por amor obedecemos sus mandamientos, somos parte de Israel también. Y a eso vino nuestro Señor, a salvar a su pueblo. Vamos adelante. Versículo 35 de Juan 1. Al día siguiente, o sea, después de este episodio, nuevamente Juan estaba en pie y dos de sus discípulos. Y mirando a Yeshua mientras caminaba, dice, nuevamente lo dice, Giné, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Yeshua. ¿A quién se refiere? Se refiere a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Ellos escucharon el testimonio de Johanán el inmersor, de Juan el Bautista, y decidieron seguir a Yeshua. Yeshua se volvió y al verlos que lo seguían, le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Y le dijeron, Rabí. Versículo 39. Rabí. En sus Biblias, Reina Valera es el versículo 41. Es que en esta versión es un poco diferente los versículos para que lo tengan en cuenta. Rabí. Rabí, en el sentido estricto, significa mi maestro. Rabí significa mi maestro. Es decir, Andrés reconoció que no era cualquier rabí, no era cualquier rabino que enseñaba, que era rabí. Por eso Yeshua más adelante le dice a sus discípulos, no llamen a nadie rabí, porque ese soy yo. Y ese es un mandamiento que traduces a nosotros. Nuestro único rabí es Yeshua. Pueden haber maestros en la tierra, algunos que intentábamos entender la Torá y explicarla, pero nuestro rabí es una expresión ¿dónde estás? Es una expresión muy utilizado en aquel momento porque los discípulos como querían ser como su maestro, caminar como su maestro, hablar como su maestro, decir las expresiones que decía maestro, incluso vivían con el maestro. Por eso le preguntaban, ¿dónde estás? Es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde está tu escuela? ¿Dónde enseñas? Así que Yeshua les dice, versículo 40 de esta versión, venid y ved. Vinieron pues y vieron dónde vivía Yeshua y se quedaron con él ese día. Era como la hora décima, más o menos como las 4 de la tarde. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Yeshua. Allí estaban y lo siguieron. Primero encuentra a su propio hermano Shimón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido es Cristo. Entonces, es Andrés el que le pregunta a Yeshua, ¿dónde vives? El que lo reconoce como rabí. Fíjense la importancia de este discípulo, que lo reconoce como mi maestro. Y él va a donde su hermano Shimón. De hecho, Shimón viene de Shema, de escuchar. Recuerden cuando Lea tuvo a Shimeón o a Simeón, ella dijo, porque el Señor escuchó mi clamor. Así que Shimón viene de escuchar y era hermano de Andrés. Y los dos le siguieron, dice la escritura. Y por eso Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Qué fe la de este hombre Andrés. Él reconoce que no es cualquier maestro,
que no es un profeta, que es el profeta indicado por Deuteronomio 18 a través de Moshe, que es el Mesías que tanto esperaban y que anunciaban toda la escritura. Dice es que traducido es Cristo. Lo llevó a Yeshua. Yeshua mirándolo dijo, tú eres Shimón, hijo de Juana, o hijo de Johanán en otras versiones, o hijo de Jonás en la Reina Valera, pero te llamarás Cefas o Kefas. Tu nombre será Kefas, que traducido es Pedro, es decir, una piedra pequeña. Tú te llamas Shimón, pero te llamarás piedra pequeña, le dijo el Señor. Si hoy Yeshua mismo le cambió el nombre a Simón, llamándolo Pedro o Kefas. Al día siguiente, un segundo, voy a poner aquí a alguien en silencio en este momento. Un segundo. Voy a darle el ingreso aquí a 2 personas y voy a poner algunos en silencio. Creo que ya, listo. Muy bien, ya volvemos aquí. Así que aquí encontramos versículo 44. Al día siguiente quiso ir a Galilea y encontró a Felipe. Y Yeshua le dijo, sígueme, le dijo a Felipe. Pero Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 46. Felipe encuentra a Natanael, así como Andrés le dice a Pedro, Felipe encuentra a Natanael y le dice nuevamente, así como Andrés le expresa a su hermano Simón, dice Felipe, hemos encontrado de aquel de quien escribió Moshe en la ley y los profetas, Yeshua, que es de Nazaret, hijo de José. Tremendo testimonio que da aquí Felipe a Natanael cuando dice, número 1, hemos encontrado de aquel de quien escribió Moshe. ¿Eso dónde está? En Deuteronomio 18, ya lo vimos anteriormente, Deuteronomio 18, capítulo 15, Moisés profetizó acerca de un profeta. 18:15. Dice la escritura, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai, tu Dios, a él oirás. ¿Cómo sabemos la interpretación? Bueno, Hechos capítulo 3, ya lo vimos anteriormente, se nombra que Yeshua es ese profeta que habla Deuteronomio 18:15. Y el versículo 18 de Deuteronomio 18 dice, profeta mis palabras en su boca, que yo les mandare. Hemos encontrado de quien escribió mucho en la ley y los profetas. Que es de Nazaret. Ya nos vamos a concentrar un poquito en esa palabra de Nazaret. Hijo de José. Ahora, Natanael es una variante de Nataniel, el cual se deriva de las voces Natán y él. Natán y él. ¿Qué significa? Puede interpretarse como ese es el nombre de Natanael. Es un don de Dios. Qué hermoso nombre. Ahora, Natanael le dice en el versículo 47 del capítulo 1, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice, ven y mira. Ahora, vamos a detenernos aquí en esta expresión de Felipe. Felipe le dice, aparte de que es el profeta que Moisés escribió en la Torá, le dice que es de Nazaret. Ahora, los profetas nunca hablaron de Nazaret, digamos explícitamente, en el primer nivel de interpretación de Torah, nunca hablaron de Nazaret. ¿Por qué entonces Felipe habla de Nazaret, de acuerdo a la profecía? Vamos a ver inicialmente Miqueas, el profeta Miqueas, la profecía del nacimiento del Mesías. Miqueas capítulo 5,
versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claramente, Miqueas fue el profeta que indicó de dónde vendría el Mesías. Claramente, todos cristianos judíos están convencidos de que allí nació, o en el caso de los judíos, desde allí esperan que nazca el Mesías. ¿Por qué entonces Felipe le habla en Nazaret? Vamos a ver el contexto. Vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 23. Mateo 2, 23. Dice la escritura, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Dice aquí el texto, Mateo escribe esto, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, si nos vamos al significado o a este nivel de interpretación profética, al primer nivel, pues no encontramos ningún profeta, salvo Miqueas, que habla, es de Belén, pero ningún profeta habla de Nazaret. ¿A qué se refiere Mateo aquí cuando dice para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno? Bueno, hay un texto muy hermoso. Vamos allá a Isaías capítulo 11, versículo 1. Y lo vamos a ver en la interpretación en el hebreo original. Vamos a verlo en el hebreo para que podamos ver el significado. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 11. Allí tenemos una profecía hermosa. Versículo 1. Dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Claramente Isaías está hablando de la descendencia de David, porque Isaí es el padre de David. Y pues sabemos que Yeshua es completamente hijo de David, tanto por mamá como por papá, de acuerdo a las dos genealogías que encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Aquí Isaías utiliza esta expresión, saldrá una vara del tronco de Isaí, y utiliza esta palabra, vástago, es decir, como un retoño, ¿cierto? Un vástago retoñará de sus raíces. Esta palabra, que es la 5342 del Strong, significa netzer, netzer. Por supuesto que es la misma raíz de los nazaritas, que ya hablamos anteriormente, que fue, por ejemplo, Sansón, Juan el Bautista, fueron nazaritas. Pero por supuesto también de aquí viene la palabra Nazaret. De la palabra Netzer viene la palabra Nazaret, la ciudad donde Yeshua se crió después de haber nacido en Belén. Y fíjense el significado de Netzer. Significa retoño o descendiente, renuevo o vástago. Claramente, cuando Mateo, en el capítulo 3 que acabamos de leer, dice que él debía ser o iba a habitar en Nazaret de acuerdo a lo que los profetas han dicho, claramente era una interpretación profética del significado de Isaías 11:1, cuando el Señor dice que saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago, un netzer, retoñará de sus raíces. Claramente Mateo conocía a Isaías y así como Yeshua iba a criarse en Nazaret, él interpretó que a eso se refería Isaías 11:1 cuando decía que ese vástago, es decir, de allá vendría el Mesías, de esa ciudad de Nazaret. No hay otra referencia en los profetas que digan que el Mesías vendría de Nazaret. Solo esta interpretación de Isaías 11, capítulo 1, que toma Mateo para hacer esa interpretación o esa exégesis. Así que volvamos a la presentación. Y por eso
Y por eso es que aquí el mismo Felipe le dice que Yeshua es de Nazaret, es de Natzer y que es hijo de José. Y por eso la pregunta de Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice, ven y mira. Yeshua vio que Natanael se le acercaba, ese que preguntaba, ese que Felipe fue a decirle, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense que en este capítulo 1 de Juan se muestran características de los apóstoles que después no vemos. Por ejemplo, vemos a un Andrés que reconoció quién era Yeshua y lo llamó Rabí. Y fue y le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado a el Mesías, o sea, un hombre de fe, Andrés. Vemos también aquí en Felipe, que también lo reconoce como el Mesías, y va y le dice a Natanael. Así que vemos a un hombre, a un discípulo Felipe, que creía en el Mesías. Y ahora vemos a un Natanael que el mismo Yeshua lo llama un verdadero israelita. Ya vamos a ver el por qué. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué preciosa frase, ¿no? Que el mismo Yeshua pudiera decir de nosotros. Bueno, lo dijo de Natanael, que poco se nombra en los evangelios. Bueno, Natanael era un verdadero israelita en quien no había engaño. Y Natanael le dijo, Yeshua, ¿de dónde me conoces? Y Yeshua le dijo, antes que Felipe te llamara, te vi mientras estabas debajo de la higuera. Aquí nos encontramos nuevamente con un hebreísmo, y que es debajo de la higuera. La expresión debajo de la higuera es muy utilizada en el pensamiento hebreo porque era uno de los lugares favoritos donde el israelita o el judío estudiaba Torah o estudiaba la escritura. Cuando se hablaba de que alguien estaba debajo de la higuera, era alguien que estaba orando, meditando o estudiando la escritura. Claramente, Yeshua reconoce que israelita y pues Yeshua conoce los pensamientos y por eso él lo vio mientras estaba debajo de la higuera. Es decir, él lo vio que Felipe era un hombre que estudiaba la Torá, que estudiaba a los profetas, que se comunicaba con su padre y por eso lo llama verdadero israelita porque era un hombre que buscaba al Señor. Y por eso, claramente, Yeshua le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi y estabas debajo de la higuera. Es decir, yo conozco que tú eres un hombre que busca al Señor a través de la oración, que estudias la palabra del Señor. Y a eso Natanael le responde, así como Andrés, Rabí, es decir, mi maestro. Rabí, y fíjense, y utiliza otra expresión muy utilizada en el mundo judío cuando dice, tú eres el Hijo de Dios, es decir, ese ser destinado para unir todas las cosas, para traernos salvación. Tú eres el Hijo de Dios. Y no solo termina allí, tú eres el rey de Israel. Tremenda frase que utiliza Natanael para referirse a Yeshua cuando le dice, mi maestro, mi maestro. A nadie más se le dice eso, ¿no? Mi maestro. Tú eres el hijo de Elohim, tú eres el enviado, el elegido, el escogido. Y además tú eres el rey, tú eres el rey de Israel. Claramente está hablando de las características tanto de salvación como de gloria que tiene el Mesías Yeshua, que es nuestro maestro, que es el hijo de Elohim, pero que también es el rey de Israel, el que viene a salvar, a gobernar. Claramente veremos ese atributo cuando él regrese por segunda vez y ponga a sus enemigos debajo de sus pies y guardará o arrebatará a su novia, a su pueblo, de el maligno. Respondiendo Yeshua, y le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores verás. En la versión código real, ahí termina el capítulo. En nuestras Biblias Reina Valera aparece un versículo adicional que dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Claramente en ese versículo que aparece en nuestras Biblias como la Reina Valera, hace referencia al texto de Génesis 28, cuando Jacob se acuesta sobre pues pone su cabeza sobre una piedra y sueña eso. En Génesis 28:12 vemos que Jacob soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Claramente, por eso interpretamos que Yeshua también es esa escalera que vio Jacob. A través de este tema del capítulo 1 de Yohanan, podemos ver que el Señor le dice a través de Juan quién es el Cordero. Es el Cordero Pascual que también lleva el pecado del mundo, como lo hace el macho cabrío en el Yom Kippur. Y claramente lo vemos en los testimonios no solo de Juan el Bautista, aquí hay más testimonios. Recuerden que de acuerdo a la Torá, con el testimonio de 2 personas es suficiente. Es decir, si lo pasamos a la Biblia, si usted tiene más de 2 textos con esa interpretación, usted puede saber que es palabra del Señor. Aquí vemos que más de 2 testigos hablaron acerca de él y testificaron que él era el Mesías. Vemos a Juan el Bautista, vemos después a Andrés, a Pedro, al mismo Felipe y luego a Natanael. Discípulos con unas características extraordinarias que reconocieron a Yeshua como el Mesías. Vamos a orar y terminamos después con los comentarios o inquietudes que hayan al respecto. Te damos gracias, nuestro Adón Abacadosh, que eres el Padre quien sostiene el universo, quien tuvo que crear un espacio para poder colocar a los seres creados como nosotros, Señor, porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Gracias, Señor, porque preparaste un Mesías desde antes de la fundación del mundo. Y claramente Juan el Bautista da testimonio de él. A la pregunta de Isaac, ¿dónde está el Cordero? Vemos aquí en Juan que él nos responde, he aquí el Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque Yeshua es nuestro Cordero. Gracias, Señor, porque tenemos en él salvación. Él es quien carga los pecados del mundo, así como el macho cabrío llevaba sobre él los pecados del pueblo de Israel. Gracias, Señor, por la gracia que ha sido descendida y porque también viniste a atraer a Israel. Así como la paloma se posó sobre Yeshua, también, Señor, viniste a atraer a Israel, al que estaba disperso, porque a través de tus méritos, de tu muerte, de la muerte de Yeshua, podemos, Señor, como Israel, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Te alabamos, Señor, por este día. Pon en tus manos a nuestros amigos, nuestros estudiantes de Torá, sus familias y también, Señor, cada petición que hay en nuestros corazones. Lo pedimos en ese nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, muchas gracias a todos.